Me da mucho gusto continuar con este estudio que hemos estado tratando de profundizar mucho más en las Sagradas Escrituras acerca de la futura religión mundial. Bueno, pues hemos estado viendo en los últimos estudios, las últimas conferencias, de qué forma bíblicamente se va a levantar una religión mundial. Así como un sistema político mundial se va a levantar, también se va a levantar completamente una religión mundial aunada al sistema político, económico e internacional. Y por un lado estará el anticristo o la bestia, como se le llama en el Apocalipsis, y por otro lado el falso profeta. Pero vamos a tratar ya de sondear esto un poco más para que podamos explicar y comprender de qué forma los poderes de las tinieblas están actuando y de qué forma este plan malévolo, maligno, siniestro va a alcanzar al mundo, donde ya hemos comenzado a percibir de qué forma se está penetrando esta energía de Satanás, y de qué forma ha estado debilitando continuamente los sistemas gubernamentales de las naciones enteras. Existe un poder invisible y una energía misteriosa que ha estado corrompiendo la humanidad desde la caída humana. Antes del diluvio, la estrategia fue pervertir la genética humana para poder impedir el nacimiento o la semilla de aquel que sería el Mesías, la persona de Jesucristo, y de esta manera corromper la imagen de Dios en el ser humano. En el libro del Génesis, capítulo 3, versículo 15, encontramos nosotros la primer promesa acerca del Mesías. Pero esta promesa está involucrada con caracteres científicos, genéticos, que fueron descubiertos hasta 1860, cuando un monje austriaco llamado Mendel, ¿verdad? Gregorio Mendel, comenzó a hacer los primeros experimentos con la genética y con las leyes de la herencia, y hasta 1954 que se descubre el famoso ADN, el ácido desoxirribonucleico, por el doctor Crick y el doctor Watson. El mundo científico comenzó a penetrar más hondamente en todo este mundo microscópico, invisible al ojo humano, y gracias a los microscopios electrónicos se pudo llegar a comprender muchísimas cosas que la Biblia se había anticipado con siglos antes, y que esto nos demuestra de una forma clara y absoluta de que verdaderamente la Biblia tuvo que haber sido inspirado solamente por Dios, porque solo Él puede predecir el futuro. Dice Génesis 3, versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Aquí Dios le está hablando a la misma persona de Satanás, al maligno, a su enemigo. Y está profetizando Dios que descendería de la mujer una semilla. Y esta palabra es muy interesante porque es la palabra hebrea con Z, sera, que se tradujo simiente, semilla, linaje o descendencia en algunas partes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento también. Y cuando se tradujo la Biblia del hebreo al griego, esta palabra sera es la palabra griega esperma, que es realmente la semilla que todos nosotros, los seres humanos, los animales y las mismas frutas llevan, donde se encuentra concentrado y potencialmente todo aquello que Dios puso, la inteligencia que Dios puso, el conocimiento que Dios puso, para que todo eso pudiera algún día una semilla la siembras y sale un árbol de manzanas, si es de uva de uvas, si es de una higuera de higos, etcétera, etcétera. Y de la misma forma todos nosotros traemos una semilla, un esperma,
que contiene la información genética de aquello que vamos a hacer. Entonces, cuando Dios hace esta promesa, Él está diciéndole a Satanás que él iba a tener también una semilla. ¿Y por qué dije anteriormente que había implicaciones científicas? Porque cuando nosotros analizamos claramente este versículo, ¿cómo es posible que la mujer tenga la semilla? Sabemos que no es la mujer la que tiene la semilla, la poseemos los varones. El varón es el que contiene el esperma, la mujer es receptora de este esperma o de esta semilla que la almacena, la guarda durante 9 meses en su vientre para dar a luz a un ser humano. Entonces, cuando Dios le dice a Eva que va a tener una semilla, ¿qué quería Dios? Muchos me han preguntado que acaso se equivocó Moisés, el autor del libro del Génesis, en haber descrito que era la mujer la que iba a tener la semilla. Y cuando, vuelvo a repetir, cuando se descubren los principios de la genética, en 1860 y 1954, nos damos cuenta que realmente lo que Dios está aquí profetizando es el nacimiento virginal de aquel que sería el Mesías. En otras palabras, ya que la mujer no tiene la semilla, ¿quién le iba a poner esta semilla? Y si esta semilla está contaminada por el pecado, que por ejemplo lo que define el género del varón es el cromosoma XY y la mujer no tiene el cromosoma Y. Entonces, si tú tienes el cromosoma Y, eres varón, pero si tienes los cromosomas XX, eres mujer. Pero cuando vino el pecado, se infectó, vino una contaminación genética que se transmitió a través de todos los siglos, porque así como los científicos han comprobado que a través de los genes podemos heredar enfermedades como la diabetes, artritis, enfermedades mentales, problemas de alcoholismo, etcétera, etcétera. Si somos espíritu o criaturas espirituales, es lógico que también haya transmisión espiritual. Y la Biblia es el único libro que realmente nos revela que la transmisión espiritual, la herencia espiritual que todos los seres humanos hemos recibido, se llama el pecado. El pecado es como un virus que nos infectó y que hace que el ser humano se oponga a las leyes de Dios. El pecado es el que provoca nuestra verdadera autodestrucción. Y como esto maligno que está dentro de nosotros, como dice en Romanos capítulo 7 el apóstol Pablo, yo sé que en mí no mora, no habita el bien, sino el mal que no quiero hacer, ese hago. Entonces dice Pablo en Romanos 7, cuando yo quiero hacer el bien, a veces me encuentro haciéndome el mal. Entonces, ¿qué es esto que contradice la razón? Es como una persona que tú le preguntas, ¿por qué fumas? Bueno, yo fumo porque, porque me gusta, pero que no sabes que ahí en la cajetilla de cigarros dice, este producto es nocivo para la salud. Sí, sí lo sé, te va a contestar. Y tú le puedes decir, ok, si tú sabes que te hace daño a tus pulmones, a tu laringe, a tu esófago, a tus encías, a tu lengua, a tu corazón, a tus alveolos pulmonares y que te estás envenenando, ¿por qué lo sigues haciendo? Entonces te va a contestar el fumador, porque me gusta. Imaginémoslo nada más, porque me gusta. O sea, qué increíble que la razón no prevalezca, sino lo que prevalece entre nosotros es esa fuerza maligna que muchos han tratado de poder interpretarla y darle un nombre. Sigmund Freud atribuyó el problema humano al medio ambiente y a la sexualidad infantil. William Shakespeare, el gran dramaturgo inglés, lo atribuyó y le llamó el defecto trágico del ser humano. Carlos Marx dijo que el problema del ser humano era simplemente la lucha de clases y que si la clase del proletariado derribaba la clase de la burguesía, se iba a establecer una equidad, una igualdad en la sociedad. Y así todos los seres humanos, ideólogos, escritores, filósofos, han tratado de explicar por qué nos comportamos
cómo nos comportamos. Pero la Biblia es muy clara al revelarnos que la maldad, esa que traemos dentro del ser humano y que está produciendo nuestra autodestrucción, se llama pecado. Entonces, como el ser humano sabe que algo tiene mal dentro de sí mismo, ¿qué hizo? Bueno, inventar religiones. Exactamente. Inventar algún sistema porque de alguna manera no ha habido en toda la historia, damas y caballeros, ninguna tribu, ninguna civilización, ninguna organización, ni una sociedad secreta. No ha habido nunca en la historia humana, desde los sumerios y los babilonios, los medos persas, los griegos, etcétera, etcétera, los bárbaros, todos los que trataron de, a través de las tribus, de conectarse con el espiritismo, etcétera, etcétera. No ha habido, en conclusión, nunca en la historia un grupo de seres humanos que no hayan experimentado su necesidad de tener un Dios. Y como no sabemos realmente quién es Dios, ni cómo es Dios, pues el ser humano inventó que adorar a la luna, adorar al sol, y vamos y agarramos un tronco de un árbol y comenzamos a través de la madera, darle forma de un ser humano, o agarramos cemento o yeso y le damos la forma de un ser humano, y ya con esa obra en nuestras manos que nosotros hicimos, nos inclinamos ante ellas, que se llama en la Biblia ídolos. O sea, qué increíble, ¿verdad? Que podamos estar nosotros adorando a algo que nosotros mismos hemos creado. Muy bien, entonces este fue el primer intento cuando Satanás se da cuenta que genéticamente iba a venir el Mesías. ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, en Génesis capítulo 6 vemos el primer intento satánico por impedir, por detener que a través de la semilla del ser humano viniera el Mesías que iba a herirlo a Satanás en la cabeza. Y entonces, ¿qué hace Satanás? Bueno, en el capítulo 6 del Génesis, versículo 1 al 4, nos damos cuenta que los hombres comenzaron a multiplicarse y entonces los hijos de Dios. Y esta frase, los hijos de Dios, en todo el Antiguo Testamento, siempre está relacionado con los ángeles, ya sea los ángeles buenos o los ángeles malos, pero es un título que se les da a una frase a los ángeles exclusivamente, jamás a los seres humanos. Entonces vemos aquí que los hijos de Dios o los ángeles, en este caso los ángeles caídos, vieron a las mujeres humanas y de alguna forma misteriosa, siniestra, maligna, se mezclaron o alteraron la genética de las mujeres. Estamos hablando hace 5.500 años aproximadamente, y de esta relación o de esta alteración genética que los ángeles caídos produjeron en las mujeres humanas, nacieron los Nefilim. Esta palabra Nefilim, que se traduce en el versículo 4 de Génesis 6, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Y si nosotros tuviéramos alguna duda respecto a que fueron ángeles los que de alguna forma, repito, se mezclaron misteriosamente con las mujeres y alteraron la genética de las mujeres, produciendo seres de 4 metros de altura, que se tradujeron, repito, gigantes, pero la palabra original en el hebreo es Nefilim, o Nepilim con P de papá, Nepilim con H intermedia, y al principio con N de nana, Nepilim. Y esta palabra hebrea significa literalmente caídos, o criaturas caídas o caerse. Entonces está hablando claramente aquí el Espíritu Santo de que criaturas caídas son las que se convirtieron en estos gigantes como resultado de una mezcla híbrida entre estos ángeles
y las mujeres humanas. Y repito, si hay alguna duda de que alguien pudiera decir, ¿cómo pueden los ángeles mezclarse con las mujeres humanas, etcétera, etcétera? Dejemos que la Biblia, que no es de interpretación privada, dejemos que la Biblia nos conteste. En el libro de Judas, antes del libro del Apocalipsis está el libro de Judas, dice así en el versículo 6, y aquí explica Judas lo que pasó precisamente en Génesis capítulo 6 con los ángeles y las mujeres. Escuchemos esto. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, ¿quiénes son aquellos? Está hablando de los ángeles. De la misma manera que los ángeles caídos, dice la Biblia, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. O sea, Judas está explicando ya y aclarándonos que los ángeles hicieron o repitieron el pecado de los sodomitas. Los sodomitas, sabemos nosotros en Génesis capítulo 19, que llegaron a un punto en el que casi toda la ciudad de Sodoma y de Gomorra eran homosexuales. Jóvenes, grandes, adultos. Es impresionante cómo se expandió y cómo se contaminó la sociedad en aquellos tiempos. Pues aquí Judas nos está explicando que de la misma forma que los sodomitas, los ángeles fornicaron y fueron en vicios contra la naturaleza y fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Así que pues ya no tenemos ninguna duda que de alguna forma misteriosa, y esto no lo podemos nosotros dudar, porque recordemos que Satanás y sus ángeles fueron creados millones de años antes que el ser humano. Antes de que el ser humano fuera colocada la primer pareja en el huerto del Edén, Luzbel, Satanás, Lucifer, que es su nombre original, que significa el rey de la mañana o el que amanece o el que porta la luz, ya existía con sus ángeles, y el conocimiento que tiene Satanás, dice Ezequiel capítulo 28 en la Biblia, en el Antiguo Testamento, Ezequiel 28, que tiene un conocimiento y una sabiduría, escuchemos esto, que ni siquiera Daniel, ni Salomón, ninguna criatura, ni los ángeles más grandes que Dios ha creado, ni los querubines. Lucifer es la criatura más inteligente y más sabia que Dios creó. Ahora, que él haya corrompido su sabiduría y su inteligencia, ¿verdad? No hace culpable a Dios, porque Dios nos da los dones, Dios nos da los talentos a todas las criaturas, y depende de nosotros la forma como administremos las bendiciones que Dios ha derramado en cada una de sus criaturas. Muy bien. Veamos entonces ahora que mientras la raza humana comenzó a propagarse, pues vino, ¿verdad?, el patriarcado en primer lugar. El patriarcado era cuando cada varón en su casa era el que estaba formando y el que tenía la autoridad sobre toda su casa, etcétera, etcétera. Y del patriarcado brincamos al Estado, del Estado a las ciudades, y finalmente se formaron las ciudades-estado para culminar con lo que se conoce ahorita como las naciones. Esta fue la evolución que ha tenido la raza humana desde el principio de la creación. Y Satanás comenzó a tratar de infiltrarse. Una vez que fracasó en su proyecto de alterar la genética humana, comenzó a cambiar su proyecto e inmediatamente comenzó a infiltrarse, ¿verdad?, dentro de los sistemas de gobierno. Comenzó a infiltrarse dentro de los sistemas de gobierno ideológicamente, con ideas que desde luego no provienen de la Biblia. Podemos preguntarnos por qué.
Bueno, pues es muy fácil la respuesta. Sabemos que los gobiernos, todos los gobiernos, a través de la historia, pues han sido siempre monarquías o se cambian a dictaduras y después se planeó la famosa democracia con los griegos, que fueron el inicio de la democracia fue con los griegos. La palabra demos, kratos, de ahí viene la palabra democracia, demos pueblo, kratos gobierno en el griego, significa el gobierno gobierna, el pueblo gobierna, el gobierno del pueblo. Entonces cuando los griegos se dieron cuenta que el pueblo era muy ignorante y que ellos realmente pues, no podían determinar gobernar por la ignorancia que tenía el pueblo, no tenían el acceso como las élites o los senadores de los griegos o los grandes Platón, Sócrates, Demóstenes, etcétera, etcétera. La democracia no duró mucho tiempo y entonces pasó muchísimos siglos y llegamos nosotros al siglo XX, el siglo pasado, donde prevalecieron las monarquías casi en Europa, en la mayor parte de los países de las naciones europeas, y hasta el siglo XX, en 1917, un hombre llamado Nikolai Lenin inicia y pone en práctica la ideología que un hombre llamado Carlos Marx junto con Federico Engels en el siglo XIX idearon y desarrollaron en un libro que se llama El Capital o el Manifiesto Comunista. Pues Carlos Marx y Engels murieron y entonces vino Lenin y él fue el que llevó a práctica la ideología, la praxis la llevó a la revolución que se suscitó en Rusia antiguamente en 1917 y que se conoce como la revolución bolchevique. Fueron los bolcheviques un grupo armados ideológicamente también a través de la filosofía del comunismo, los que derrotaron a los zares. El último zar, Nicolás II, lo mataron a él, a su esposa y a todos sus niños, casi todos menores de edad, los asesinaron para que pudiera prevalecer esta filosofía del comunismo, porque estaban de alguna manera los rusos cansados de la opresión que los zares hicieron en contra del pueblo. Entonces el comunismo estuvo prevaleciendo casi cerca de 70 años como un sistema ideológico de gobierno, y todo esto lo tengo que explicar para que podamos entender, como dijimos anteriormente, que a través de las ideas de los gobiernos se infiltra Satanás. ¿Por qué? Porque los gobiernos son los que tienen la autoridad, son los que tienen mucho más grande influencia sobre el pueblo. Entonces, un gobierno puede oprimir o puede bendecir o puede maldecir a una población. Entonces, a través de esta ideología del comunismo, que costó más de 100 millones de personas, estamos hablando de Mao, de José Stalin, estamos hablando de Hitler, aunque los nazis no eran comunistas, era un partido nacional socialista. Sin embargo, lo vamos a ver más adelante, prevaleció la idea, ¿verdad?, donde la familia no era lo más importante, sino el Estado. Porque todo está muy bien escondido y tiene muchas ramificaciones. Y vemos nosotros que a través de todos estos líderes comunistas, Fidel Castro, ¿verdad?, Che Guevara, etcétera, etcétera, las naciones actualmente en Latinoamérica, que abrazaron esta ideología, ha provocado descontento, una pobreza impresionante. Y en 1989, bueno, pues cayó el muro de Berlín y el primer ministro de Rusia, Gorbachev, dijo: hemos fracasado con esta ideología. Para terminar, el comunismo se demostró que no funcionó, que no podía funcionar, ni tampoco va a funcionar por precisamente las ideas que tiene satánicas, escondidas, que lastiman al ser humano. Y
Después de la Segunda Guerra Mundial, aunado al comunismo, ¿verdad? Surgió pues no la ideología, sino que regresa la democracia. Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y Rusia, qué ironía, ¿verdad? Que un país comunista como Rusia se una a Winston Churchill en Inglaterra, al general MacArthur en Estados Unidos, a Canadá, para derrotar a los alemanes, a los nazis, al fascismo italiano y a los japoneses. Entonces, acaba la Segunda Guerra Mundial y comienza a prevalecer la democracia y el capitalismo. Y este modelo comienza la mayor parte de las naciones a seguirlo, porque fue un modelo donde si nosotros estudiamos de una forma honesta y profunda la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, no tiene comparación en el mundo. Los principios morales de igualdad que contiene, las enmiendas que contiene, podríamos decir, es un gobierno casi perfecto, ¿verdad? Entonces, qué maravilloso es que podamos ver nosotros que hubo naciones que pudieron levantarse realmente con este modelo, otras no, pero de la misma forma, como dijo Winston Churchill, la democracia no es un sistema perfecto. Entre los buenos es uno de los mejorcitos, pero tampoco es el gobierno perfecto, los gobiernos democráticos, simplemente porque el ser humano se encuentra detrás. Y todo donde el ser humano se encuentra, lo echamos a perder tarde o temprano. Muy bien. Entonces, vayamos rápidamente al libro del Apocalipsis y veamos de qué forma en el capítulo 17 esta religión mundial que comenzó a mezclarse principalmente en el siglo XX, donde vemos nosotros que la religión casi siempre estuvo relacionada con la política, porque los políticos necesitan un sistema religioso, no imponerlo porque existe la separación de la iglesia y del Estado, sino algo que pudiera apelar al pueblo. Y pues no hay una nación, ¿verdad?, que de alguna manera tenga alguna religión, llámese budismo, hinduismo, catolicismo romano, protestantismo, sintoísmo, etcétera, etcétera. De alguna manera hay un apego, ¿verdad?, a una ideología mística en todas las naciones. Y cuando no es una religión de este nivel que estamos mencionando, existe la brujería. Y la brujería, el ocultismo, porque ahorita hay cantidad de líderes que están consultando a los muertos, están teniendo sesiones espiritistas, están comunicándose, dice que un pajarito les habla para que sepan cómo gobernar y van a la tumba de los muertos para ponerse en contacto con los muertos y hacen limpias con chamanes, etcétera, etcétera. Pero la brujería es una forma de religión porque involucra, ¿verdad?, el misterio, involucra comunicación con algo, con alguien, pero vemos que de todas maneras esto ha infiltrado cantidad de gobiernos en el mundo entero. Y en Apocalipsis capítulo 17 vemos nosotros que este último libro le llama al sistema religioso que prevaleció principalmente en el siglo XX y que a través de los siglos anteriores, y estamos hablando del siglo IV después de Cristo hasta el siglo XX, principios del siglo XX, esta religión es la única religión, pongamos atención con esto, es la única religión de todas las que existen que tiene una relación y que mantuvo una relación y continúa manteniendo una relación políticamente. O sea, es un sistema religioso, pero también político. O sea, o es una religión o es una política, ¿verdad? Porque dijo Jesucristo, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Cuando le preguntaron que si pagaba impuestos. Entonces, cuando una religión se mezcla con la política
y donde los políticos usan la religión y se amalgaman uno con otro, en la Biblia le llama fornicar, porque fornicar, ¿verdad? Físicamente es mantener relaciones ilícitas con alguien que no es tu esposa, o mantener relaciones ilícitas, cualquier actividad sexual que no sea dentro de la esfera del matrimonio, de la dimensión del matrimonio, la Biblia le llama fornicar. Entonces, este término se usa en Apocalipsis 17 para también aquellas naciones o sistemas políticos que se han unido a esta religión que se le llama la gran ramera, porque ha fornicado, porque ha tenido relaciones ilícitas con los gobiernos a través de muchos siglos, al grado de que esta religión, que vamos a ver que está situada en una ciudad particular, porque la ramera es una ciudad, como lo vamos a ver en Apocalipsis 17, y este sistema político mantiene todavía una relación ilícita, ilegal, políticamente con los gobiernos. Esta religión es la única que tiene un lugar en las Naciones Unidas. Tiene un asiento en las Naciones Unidas y es la única religión también en la historia que al mismo tiempo es un Estado con un gobierno, con sus propios bancos, con su propia policía, etcétera, etcétera. Ya me estoy adelantando un poco para prepararles el terreno. Y dice así Apocalipsis 17, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia, o sea, el juicio contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Vamos rápidamente al versículo 18 del mismo capítulo para que dejemos que el Espíritu Santo nos interprete y nos diga quién es esta gran ramera. Versículo 18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad. Es una gran ciudad que reina sobre quienes, o sea, que gobierna sobre los reyes de la tierra o sobre los gobernantes de las naciones. Entonces vamos despejando muchas incógnitas y vamos dejando que el Espíritu Santo nos vaya guiando, y conforme vayamos avanzando en este estudio vamos a encontrar revelaciones maravillosas que nos van a abrir el entendimiento y nos van a hacer comprender en el momento en que estamos viviendo qué es lo que está pasando geopolíticamente a nuestro alrededor, religiosamente. Vamos a entender por qué el mundo está convulsionándose como está actualmente, sacudiéndose. He dicho anteriormente que es como las placas tectónicas en un temblor. Las placas tectónicas son placas debajo de la superficie de la Tierra que cuando se están acomodando, ¿verdad? Es lo que produce los sacudimientos o los terremotos. Y cuando ya se acomodan, ya deja de temblar. Entonces, ahorita el mundo nos encontramos en un acomodamiento tremendo, un acomodamiento de placas tectónicas políticas y religiosas. En el continente americano, en Europa, en el Medio Oriente, el mundo está ahorita así, donde no sabemos, ¿verdad?, cuando se termine esto o cuando se aplaque esto, ¿qué va a pasar? Porque muchas veces van a decir, bueno, pues ya paz y seguridad, y dice la Biblia que cuando creamos que ya el mundo está tranquilo y que va a haber paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Bueno, entonces ya vemos que esta ramera es la gran ciudad y que está sentada sobre muchas aguas. Cuando la Biblia habla de muchas aguas, nos está hablando de naciones. Y esto también lo interpretamos aquí claramente en la palabra de Dios. Dice la Biblia en el versículo 15, me dijo también, las aguas, vemos cómo el Espíritu Santo interpreta todo, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Ven cómo la Biblia nos da la respuesta de todas las cosas que no podemos nosotros
imaginarnos o de estos símbolos que no podemos permitirnos creer que nosotros podemos interpretarlos, la Biblia se interpreta a sí misma. Y es maravilloso que podamos continuar con este estudio. Yo les bendigo. Nos vemos en el próximo estudio, en la próxima conferencia, y que podamos nosotros ceñir los lomos actualmente de nuestro entendimiento. Porque aquel que nos llamó es santo, recordemos esto. Dios es un Dios santo y Él nos manda que esta santidad que Él tiene, nosotros, al darnos la persona de Jesucristo morando en nuestra vida y el Espíritu Santo, nos santifica, nos aparta para el servicio de Dios, y tenemos que practicar esta santidad. Dice Juan 17:17, santifícalos en tu palabra. En la Biblia, tu palabra es verdad. Y aquel que nos llamó, tengamos nosotros en cuenta que si invocamos por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga a cada quien según sus obras, vivamos bajo el temor de Dios, sabiendo que fuimos rescatados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, y que la palabra de Dios more en abundancia en tu corazón, que diario puedas en este tiempo darte la disciplina de penetrar en las Escrituras, tener un devocional diario con el Señor, platicar a través de la oración diario con Dios, porque mientras esto se acomoda en el mundo, mucha gente va a continuar viviendo confundida, sin saber qué decisiones tomar, porque han perdido completamente la brújula por el miedo y por su lejanía con la que viven de Dios. Que Dios te bendiga y que tengas mucha paz. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparaelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.